el mensaje. Buenos días a los que están por allá, desde lejos, viéndonos desde la red de internet, en Facebook Live. Casi me muerdo la lengua hablando en inglés, pero bueno, lo dije. Hoy, octubre, ¿qué? 17. Gloria a Dios, porque hoy Dios nos recuerda con la vida del hermano Rúgero que hay misericordia de parte de Dios. Hoy está cumpliendo años el hermano Rúgero, ya sabe, cuando termine, felicítelo, deséle lo mejor, bendígalo en el nombre de Jesús. Entonces estamos en la Iglesia Cristiana Misionera del Bajo Sinú y quiero que me acompañe en la palabra del Señor en Juan capítulo 15 versículo 7, y vamos a leer, para continuar, vamos a leer desde el capítulo 15 de Juan, dije, Evangelio según San Juan, capítulo 15 versículo 17 y hasta el versículo 7 dije hasta el versículo 17, es fácil de confundirse. Juan 15, 7 al 17, bueno, lo dije mejor así. Y quiero que usted recuerde, desde que comenzamos a hablar con respecto a la vida del discípulo o la vida del discipulado, y yo le dije el domingo pasado por algunas razones técnicas no se transmitió por el Facebook Live, pero los que me escuchan y que no han podido llegar a la congregación y quieran el mensaje, yo se los puedo pasar en copias escritas para que lo puedan tener, los que no vinieron aquí a la congregación. Y el tema de hoy es el método de Dios en el progreso de sus discípulos. El método de Dios en el progreso de sus discípulos, o cómo progresar en la vida como discípulo. Recordemos que no solamente es ser un seguidor, un simpatizante o un mero creyente en Jesucristo. Se requiere que ese creyente tenga entendido que creyó por la obra de la palabra y por la obra del Espíritu Santo, convenciéndote para salvación, y aceptaste a Cristo como tu Salvador, pero también como tu Señor. Y si es tu Señor, entonces vas a obedecer, a aceptar ser discípulo, y como discípulo vas a demandar, vas a exigir que se te enseñe la palabra. Usted está aquí, usted tiene que exigir como discípulo que se le enseñe a cómo caminar de acuerdo a las pisadas del maestro. Si alguno está en él, debe seguir sus pisadas, dice la palabra. Entonces vamos a estar leyendo en Juan capítulo 15 verso 7 en adelante, como le dije. Dice la palabra del Señor: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Versículo 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así, ¿qué cosa? Que seáis, ¿qué? Mis discípulos. Vuelvo y repito ese versículo. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Versículo 9: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, iglesia, escuche, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros
y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén, iglesia. Señor, te doy gracias por tu palabra una vez más. No cansaré de darte gracias por permitirme esta dignidad de parte tuya de ser portador del mensaje de la palabra. Por eso, Señor, quiero tener todo el cuidado para hablar lo que corresponde a tu voluntad expresada aquí en estas revelaciones escritas. No permitas, Señor, corrígeme cuando vaya a salir alguna palabra que no sea conforme a tu voluntad. Señor, ilumina nuestro entendimiento, abre nuestra mente para que podamos recibir lo que es de ti y luego llevar nosotros la vida la cual tú quieres que llevemos nosotros. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Le dije que el método que de Dios en el progreso de sus discípulos. He hablado en todos estos días acerca de algo que Dios quiere formar en cada uno de nosotros, los que decimos y deseamos y creemos que somos discípulos de Cristo. Amén. Es el carácter. Dios quiere formar un carácter de acuerdo a lo que Él establece para el nuevo hombre o la nueva criatura en Cristo Jesús. Escuche bien eso. No quiere que entendamos que carácter es temperamento. Normalmente relacionamos eso así. Es que esta persona es de mal carácter. Quizás su carácter está siendo mal formado porque se deja guiar por su temperamento. Vamos a suponer un temperamento muy pasivo, o puede ser un temperamento muy colérico, sanguíneo, flemático. Hay diferentes temperamentos. Dios nos hizo así. Así venimos nosotros. Así viene usted. Pero Dios quiere formar un carácter. Y de todo eso se ha ido hablando, hemos estado hablando durante todos estos días, o más bien durante estos domingos anteriores. Yo le puse una fecha que recuerda el 26 de septiembre, que fue domingo, empezamos. Y ahora vamos a continuar en este trabajo. ¿Cómo progresar entonces sabiendo cuáles son las condiciones? Sabemos que somos bienaventurados, dice la palabra. Necesitamos de eso en el Señor. No sé por qué están como distraídos mirando para allá, pero presten atención, no se me distraigan, porque esto requiere de mucha concentración. Prestar atención. Hay que recordar algo, que Jesús dijo mucho más a sus discípulos. No podemos olvidar el contexto en el cual se escribió o se vivió esta experiencia de Jesús. Cuando Jesús estaba diciendo esto, ¿a quién estaba enseñando? Estaba enseñando ¿a quién? A sus discípulos. Mire lo que dice, analice de nuevo o regrese a la palabra en el versículo 8 que leímos, el segundo versículo que leímos. Dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Pero ¿qué dice anterior? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea, está dando una promesa como para abrir los sentidos, para abrir los deseos de los discípulos. Los discípulos estaban concentrados, su corazón estaba concentrado en el reino terrenal. Indudablemente lo tenían en mente. Y Jesús les dijo: bueno, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan y os será hecho. Lo que no dice es cuándo será hecho. Pero si queremos un reino de justicia, claro que será hecho. ¿Cuándo?
lo establece Dios. Y de seguro que no será un reino de justicia en este mundo, en esta tierra, sino después cuando se establezca el reinado de Jesús en su segunda venida para gobernar sobre la tierra. ¿Con quiénes? Con todos. Y yo me voy a incluir modestamente, no sé usted, con todos los que hemos creído y hemos permanecido para siempre con el Señor. Si permanecéis en mí, y habla de discípulos, para que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y si finaliza el versículo 17, ¿qué es lo que dice? Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Y qué habla el Espíritu Santo por medio de Pablo en Gálatas cuando dice que el fruto del Espíritu es amor? Después siguen los demás, pero la cabeza de todos esos frutos es el amor. Cuando Pablo habló también y dijo, permanecen todas estas cosas, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? Porque es que por amor Dios envió a su Hijo a este mundo para que todo aquel que comprenda esta verdad, que por amor lo mandó y que por amor lo sacrificó en una cruz, para que nosotros, entendiendo su amor y su sacrificio, podamos tener vida eterna, dice la palabra, para que el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si pudiéramos hablar del método, como dije aquí, el método de Dios en el progreso de sus discípulos, el mayor método es amar a Dios y amar al prójimo, como a nosotros mismos nos amamos. Y si amamos, habrá fruto. Y si hay fruto, seremos sus discípulos. Ok, pero ¿cómo hago para tener amor y dar amor y recordar el amor de Dios? Sencillamente permaneciendo. Yo estaba buscando aquí la palabra, a ver si la tengo por acá, más bien aquí cerquita. Permanecer. Usted leyó al comienzo, si permanecéis, es la primera palabra que dice aquí con un significado. Si permaneciereis o permanecéis o ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen. Miren lo que dice: permanecer en Cristo y permanecer en sus palabras. Decir que yo permanezco en Cristo es simultáneo a permanecer en las palabras. El griego dice la palabra meno, que es permanecer. Y dentro de los significados que tiene, uno de ellos es quedarse. Oiga bien, permanecer, quedarse. Usted permanece aquí, usted se queda aquí. También significa durar, morar, perdurable, permanente, significa perseverar, significa persistir, posar, quedar, retener, vivir. O sea, si ustedes viven en mí, se mantienen en mí, permanecen en mí, se quedan en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, perseveran en la palabra, persisten en la palabra, retienen la palabra. Mira todo el significado amplio que tiene esa palabra mirándola desde el griego. Y no es dar una clase de qué cuánto yo sé de griego, no, esto lo saco precisamente del estudio, no porque yo sepa griego, de cosa español. Pero es importante mirar desde el contexto del sentido de la palabra de nuestro Señor Jesucristo lo que significa eso, permanecer. Entonces, recordemos algo. Jesús dijo mucho más a sus discípulos. Él dijo mucho más que esto, permitiéndoles que conocer y entender muchos de los asuntos de Dios. Por eso al final Él dice estas palabras: ya no llamaré siervos. ¿Qué significa aquí? Esclavos. Porque el esclavo no sabe lo que hace su amo. Les llamaré ahora amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Eso significa intimidad. Los secretos de Dios
Jesús se los reveló ¿a quiénes? A sus amigos, los discípulos, los apóstoles, los que permanecieron con Él. Entonces, asuntos de Dios que están relacionados, le dio a conocer asuntos de Dios que están relacionados con su destino final y los propósitos divinos, o sea, los propósitos de Dios para la raza humana. Robert, porfa, levántate el telón este acá para que tengas más visibilidad ya, porque ya no vamos a proyectar. Le quitas la seguridad electrónica esa que tiene ahí atrás. Exacto, lo bajas, la sacas y después lo desplazas hacia arriba. Escuche bien de nuevo. Jesús le dijo mucho más a sus discípulos, permitiéndoles conocer y entender muchos de los asuntos de Dios que están relacionados con su destino final. Nosotros también debemos descubrir eso. Debemos estar en esa permanencia con el Señor, permanencia en su palabra. Si somos discípulos, ¿cómo hizo? ¿Cómo hacían los discípulos? Como hablamos desde el comienzo en Mateo capítulo 5, versículos 1 y 2, ¿qué hacían? Jesús se sentó a enseñar y los discípulos venían a Él a escucharle las enseñanzas. ¿Por qué? Porque eran sus discípulos. Llegó el maestro, empezamos la clase. Entonces Jesús enseñó muchos asuntos de Dios que están relacionados con su destino final, y eso también aplica para nosotros, como también los propósitos de Dios para la raza humana, para este tiempo. Y después de toda su enseñanza, al final, yo le invito a que miren Juan capítulo 16, versículo 12. Al final tenía que dejarlos. Él les enseñó muchas cosas, ya le dije, buscando que la gente o los discípulos entendieran el propósito, el destino final eterno, pero también el propósito divino para el tiempo de la raza humana. En Juan capítulo 16, versículo 12 y la primera parte del 13, dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Por eso le dije en la primera parte del versículo 13. Ahora tengo muchas cosas que decírselas, pero ahora no las podéis llevar. ¿Por qué dijo Jesús eso? Es importante que miremos esa parte. ¿Por qué? Y le voy a decir algo, en nuestro tiempo también hay cosas que en un momento no las vamos a poder entender inmediatamente. Hay cosas que de pronto usted, dependiendo el momento que lleve en el camino del Señor, que no las va a entender. Y se puede confundir, y se puede aburrir, o se puede decepcionar. ¿Pero por qué? ¿Qué era lo que estaba formando Dios y qué era lo que Dios quería quitar? Lo que Jesús quería quitar del corazón de los discípulos. Los discípulos aquí, en este contexto de este versículo y medio que acabamos de leer, los discípulos no eran capaces de recibir más verdades espirituales en ese momento. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban endurecidos. Parece mentira, pero es así. Estaban endurecidos. ¿Cuál era su principal preocupación? Era la posición que tendrían en el reino terrenal. ¿Usted se acuerda que en algún momento preguntaron: ¿será que le concedes a mis hijos sentarse el uno a la izquierda, el otro a la derecha, o sentarse a la derecha? No recuerdo bien. Y el Señor le decía: a usted no le corresponde eso. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba a punto de ascender a los cielos después de la resurrección? Los discípulos, ¿qué le preguntaron? Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Y qué le dijo el Señor? A ustedes no les corresponde saber los tiempos y las sazones que solo están en la potestad de mi Padre que está en los cielos. O sea, ustedes no van a comprender eso todavía. Este no es el momento. Más bien ustedes, le dijo ahí en Hechos capítulo 1, permanezcan en Jerusalén para que sean investidos por el poder de lo alto, la promesa del Padre.
Entonces cuando sean llenos del Espíritu Santo, me serán testigos, testificarán, no solo en Jerusalén, sino en todo el departamento, en Judea, también en Samaria y hasta lo último de la tierra, incluyendo el origen. Entonces, ellos estaban preocupados y Jesús les dijo eso. Tengo muchas cosas que deciros. Si nosotros revisamos Juan capítulo 16, vamos al 15, regresamos y nos ponemos a darnos cuenta, hay un proceso en la vida de Jesús con los discípulos, porque el empeño de Él era capacitarlo, perfeccionarlo. ¿Para qué? Para mandarlos a otros a ser discípulos y a enseñarles a obedecer. Aquí la palabra, cuando habla mucho guardar, si guardares mi mandamiento, es si obedecieres mi mandamiento. Como yo obedezco también, guardo, yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas son cosas, no son unos métodos, método 1, método 2, método 3, no, son principios, fundamentos para tener en cuenta, para que nosotros podamos agradar al Padre, llevando fruto en toda buena obra. Eso es lo que Dios quiere. Por eso no veían la necesidad de la muerte de Jesús. Acuérdense que Pedro le dijo: ay, pero ¿cómo así que vas para Jerusalén para que te maten? Vamos a hablarlo en nuestros términos. Hey, no seas loco, ¿cómo vas a ir para que te maten? Tú estás loco. Obviamente no lo dijo así la Escritura, pero es lo que Pedro estaba tratando de decir. Hey, ¿tú qué te está pasando? ¿Cómo que vas a ir a Jerusalén para que te maten? ¿Y qué le dijo Jesús? Que estaba pensando como piensa el mundo. Y el mundo, ¿cuál es el príncipe de este mundo? Satanás. Tú piensas como Satanás, piensas en las cosas de la tierra. Apártate de mí, Satanás le dijo así. No porque Pedro estaba poseído, no, sino que estaba pensando como él. Es como si tuviera al frente a Satanás. ¿Por qué? Porque a Satanás no le convenía que Cristo muriera. ¿Por qué? Porque allí estaba cumpliéndose la palabra del Señor, que Él había de padecer, de ser crucificado, de ser muerto y resucitar al tercer día. Si no moría, no había resurrección. Y esa obra de Satanás, Él la quería cumplir, que no fuera crucificado. Entonces ellos todavía tenían el corazón endurecido y no veían la necesidad de la muerte de Jesús. Entonces, ¿qué pasaba? Había tristeza. Por eso Jesús le habló aquí: aún hay muchas cosas que decirles a ustedes, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Todo a su tiempo, todo dentro del propósito de Dios. Pero, ¿qué es lo que nos dice el Señor en esta mañana con respecto a esto? Que nosotros tenemos que permanecer y permanecer en su amor. Permanecer conforme a su palabra. Y en su tiempo Él nos va a ir revelando las cosas que individualmente, también en grupo, pero individualmente, cada uno en su relación con Dios la va a ir descubriendo. El problema es que estamos como los discípulos, pendientes a las cosas de la tierra, pendientes a nuestras necesidades, pendientes a nuestras fallas, pendientes a nosotros, en otras palabras. Y a veces parece que no nos interesara que el propósito de Dios, el de Él, se cumpliera en la vida de cada uno de nosotros. Estamos tan ocupados en nuestra mente, en nuestras cosas, que estamos clamando por un milagro, clamando por una redención económica, clamando por una situación familiar, en fin, hay tantas cosas. ¿Es malo? No, hay un orden en las cosas de Dios. Y el orden que Dios quiere para sus discípulos es que pensemos primeramente en permanecer en Cristo, permanecer en su palabra. ¿Y qué dice allí? Es que hay un orden, hermano. No sé si usted se fijó cuando Él habla. Mire, si permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros, ese pedir todo lo que queréis os será hecho tiene un significado. No es que Dios, Señor, yo necesito una pistola para matar al vecino, entonces Él me la va a dar porque yo permanezco en Él y las palabras de Él permanecen en mí, o yo permanezco en las palabras, entonces yo le voy a pedir lo que yo quiera, cosas absurdas. Lo que Él está diciendo es que hay un orden. Primero lo de Dios, primero lo que Dios demanda, y segundo, Él va a hacer en su momento y a la manera de Él, de acuerdo a lo que tú le estás pidiendo o de acuerdo a tus necesidades. Pero Él quiere un orden.
Y a Dios no lo podemos engañar diciendo, no, yo voy a hacer esto porque al man, después que yo tenga contento, el hombre me va a... No, no es el man, no es el hombre, no es cualquiera. Es el Dios que nos llamó a su gloria eterna por medio de Jesucristo. Había tristeza causada por la noticia de su partida. Y no quiero detenerme más en este comentario. Pero Jesús no le dijo todo a los discípulos. Había un tiempo. Entonces, las enseñanzas de las lecciones anteriores que ya les mencioné a este tema de hoy, les dije que tuvo el propósito de crear carácter necesario en cada uno de nosotros, como lo formó en los discípulos, que permitiera que verdades más profundas de Dios se volvieran entendibles, hablándolo así. Hay una palabra que se llama inteligibles, o sea, una palabra que puede ser comprendido o entendido. O sea, Jesús quería que todo esto que él estaba enseñando, todas estas verdades, como las hablamos en los primeros capítulos anteriores de las reuniones dominicales, que nos permitiera pasar a verdades más profundas. Entonces no podemos llegar a verdades más profundas, a revelaciones más profundas de Dios, si no conocemos lo primero. No podemos estudiar medicina sin haber pasado por la primaria y el bachillerato. Es necesario. No podemos ser pilotos, lo digo porque yo me enfilé por eso, si no hemos estudiado el bachillerato. No podemos pasar a algo si no hemos hecho lo primero. Entonces, es necesario continuar progresando en el conocimiento y en la comprensión de todas estas cosas para moldearnos, para recibir y comprender cualquier otro asunto que se encuentre más allá de nuestro entendimiento. Entonces, solo podemos mantener una excelente relación con Dios si le amamos de corazón. Y una forma de manifestarlo es querer permanecer en el Maestro. Así de sencillo. Mire que todo está de acuerdo a la palabra que usted y yo hemos leído. Permanecer, 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 quedarse, perseverar, persistir. Entonces, mis hermanos, voy a hablar 3 cositas con respecto a esto. 3 puntos. Lo primero, como método de Dios para mantenernos progresando como discípulos, es que debemos mantenernos en una relación correcta con el Maestro. Y cuando digo Maestro con M mayúscula, Maestro es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hablo de Señor Jesucristo o del Maestro, estoy hablando de lo que usted tiene. Algunos que usan todavía la Biblia en papel y los que la tienen en el celular, es igual, ahí está el contenido de la revelación de Dios. Cuando nosotros queremos tener una relación correcta con el Maestro, debemos mantenernos, y esa relación con el Maestro es con esa palabra que Dios ha revelado. Ya le dije el primer punto, debe mantenerse en una relación correcta con el Maestro. De esto hay mucho que hablar. Es quizás lo principal de los 3 puntos que voy a hablar. Cuando se fracasa en comprender esto de la relación con el Maestro o con Jesús, es uno de los peligros más grandes, pero también más sutiles. ¿Qué es sutiles? Como que pasa desapercibido, como que uno no se da cuenta, a los que el discípulo está expuesto. Usted y yo como discípulos estamos expuestos a un peligro que es fracasar en comprender lo que significa la relación con nuestro Señor Jesucristo o con la palabra. Acuérdense lo que le dije. Vuelvo y lo repito. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Estamos hablando para todos nosotros que quieren o queremos ser esos discípulos orientados a un mejor carácter, al carácter conforme a la voluntad del Señor. ¿Para qué? Para poder llevar fruto, para poder manifestar el amor de Dios por medio de nosotros. Entonces, no hay nada en toda nuestra vida
más delicado que sea más fácil de interrumpir que esta relación. Escuche bien eso. Si no, usted demuéstremelo y dé testimonio aquí y comprenderemos que es así. No hay nada en nuestra vida más delicado y que sea más fácil de interrumpir que la relación con Dios. Estamos en el cuarto, en la habitación, y estamos dedicando un tiempo para estudiar la palabra. Estoy poniendo un ejemplo. Usted se extasió, se enamoró, se sintió algo especial con una palabra que Dios le puso a leer. Y usted está allí, de pronto se busca un comentario bíblico, de pronto busca una libreta y anota sus dudas, sus palabras, las cosas que no entendió. Y acaba de empezar hace 5 o 10 minutos, pero sonó el teléfono, o llamaron a la puerta, o aunque no tenga puerta, abrieron la cortina, y aunque no tenga cortina, mira, y lo que te dije, o suena el teléfono y ay, sí, tiene razón mi amigo, mi amiga, mi hermana, mi quien sea, enseguida dejo todo y me voy a cumplir. ¿Qué pasó allí? Se interrumpió el momento de intimidad con aquel que, como no lo vemos, que como no está diciendo, ay, ¿qué? ¿Me vas a dejar solo? Ay, ¿entonces qué? Los otros sí, yo no. Él no te va a decir así. Simplemente que vamos a comer de ese resultado, de esa acción más bien. El resultado va a ser comer de esa acción. ¿Qué pasó allí? Se interrumpió. Es fácil de interrumpir. Si tenías una cita médica, ay, se me olvidó que tenía la cita médica ahora a las 8 de la mañana y son las 8 menos cuarto y no me he bañado. Entonces, tira la Biblia a un lado, tira esto, pero ¿por qué la tuviste que hacer a las 8 menos cuarto? No, porque no me acordaba de la cita, sí, pero cuando nosotros queremos permanecer en esa relación, tenemos que meditar, armar un papel, hacer una agenda. Y si no hay una agenda, por lo menos, una de las cosas que yo hago siempre los domingos es levantarme a las 3 o 3:30 de la mañana. A esa hora nadie está molestando, solo los perros ladran. Pero ahí no hay nadie que interrumpa, no hay nadie que se le ocurra llamarme para algo a esa hora. ¿Por qué? Porque hay un interés. ¿Será porque me toca venir aquí? No, también hay días en que me levanto más temprano, o un poquito más tarde, pero temprano. ¿Por qué? Porque es un momento en que yo puedo meditar. Y en el día, si yo puedo sacar un tiempo para el Señor, lo voy a sacar. Y ahí sí, celular en silencio, celular en modo avión. Y avisar, voy a estar ahí, no me interrumpan. ¿Por qué? Porque para mí es lo más importante. Entonces, hay peligro al interrumpir esta relación. De ahí la importancia de vivir cada día, cada hora y cada momento como si fuera el comienzo. Recuerde los comienzos. Como un niño dependiente de él, como un niño que necesita de su padre, sin él no puede seguir. Acuérdense de los niños, es que molestan, es que friegan. ¿Por qué? Porque son dependientes de su padre o de su madre y están ahí todo el tiempo. ¿Y ahora qué quieres? No, ya mami, que me trajera un chito. Bueno, listo, ahí está. Y al rato vuelve y te llama, ajá, ¿y qué quieres ahora? No, es que se me olvidó que tal cosa. Están dependientes de su padre y de su madre. Dios quiere que mantengamos esa relación, pero es delicada, se puede interrumpir. Y Él siempre como uno. ¿Quién? El niño, como uno de los más débiles. Nosotros somos débiles. Acuérdese de la palabra en la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu. El pobre en espíritu es que sabe que necesita del poder, de la gloria de Dios por medio de su espíritu, por medio de su palabra. Necesitamos de Él, somos pobres en eso, necesitamos de Él, necesitamos depender del Espíritu Santo, de la palabra del Señor.
Y es glorioso saber que tu purificación, mi purificación e iluminación dependen de Él, nadie más. No es un instituto bíblico. Sí, si vamos a estudiar en el instituto bíblico, acuérdese, no es una relación intelectual de conocimiento. Se requiere, es una dependencia del Espíritu Santo para que Dios nos siga revelando, porque la vida nuestra es en un proceso de purificación cada día. No es una cosa sencilla, pero tampoco es que no se pueda alcanzar. Entonces, es glorioso saber, como le dije ahora, que la purificación tuya, mi purificación e iluminación dependen de Él, y que toda mi responsabilidad con respecto a esto se limita a mantener una relación personal con Él. Pero esto, sin embargo, es algo que no se puede evitar o evadir o detener. Eso es algo que puede pasar, que podemos fallar en nuestra relación. Entonces, debe haber comunicación personal diaria por medio del estudio de la palabra, aguardando en oración, nutriendo esta relación cercana, contándole todo a Él, todo, tanto alegrías como penas, así como los periodos de silencio en los cuales el alma, tu alma, mi alma, simplemente calla y espera en el silencio su voz. Siempre me preguntaban a mí en el tiempo, cuando comencé la vida de discípulo, me decía una persona: ¿tú lloras cuando tienes una intimidad con Dios? ¿Y por qué hay que llorar? Si no me dan ganas de llorar. No, no es que sea un mandamiento que tengas que llorar. O bueno, ríes. A veces en un tiempo de oración se pone una cara como de velorio. ¿Por qué tiene que ser siempre así? ¿Por qué cuando una persona está orando y usted le mira la cara casi siempre son como comiendo limón? ¿Por qué tiene que ser siempre así? ¿Quién nos mandó, nos enseñó a que tiene que ser poner cara de limón? Tampoco es que vamos a estar o sea, en los extremos. Pero en ese tiempo de intimidad, de oración, de ruego, de alegría, de decirle: Señor, ¿sabes qué? Estoy aburrido, no me gusta como soy, siento que tal cosa. Como también: Señor, gracias, oh, qué bueno, oh, qué rico este tinto. Me lo llevé para la intimidad con Dios allá. Y digo: oh Señor, gracias. Y si no tengo nada, estoy en ayuno, bueno, gloria a Dios, Señor, gracias, porque tuve el tiempo para dedicarlo contigo. Y ayúdame a recordar, y quizás en un momento te recuerde el Señor, así sea por la palabra, por una experiencia que te venga a la mente, por un cántico. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? ¿En qué momento te rescató? ¿Cuándo fue que llegó esa palabra a tu vida, que te cambió toda la historia, que te hizo olvidar lo malo que fuiste por haber sido pecador? Ahora, como pecador arrepentido, ya soy consciente que no debo pecar. Tengo la tendencia, pienso en hacerlo, pero, oh Señor, me libraste. ¿Y sabes por qué ahora tengo miedo de pecar? Porque tu Espíritu Santo está en mí. Antes que no tenía al Espíritu Santo, porque no había creído en Jesús como mi Salvador y mi Señor, entonces yo hacía lo que me daba la gana, no tenía temor, pensaba que lo que estaba haciendo malo era bueno, y a lo bueno le llamaba malo. Ahora no, ahora soy consciente de que no debo hacer estas cosas, aunque en mi corazón se me metan esas pasiones para hacer lo que no es bueno. Y en ese momento puede venir un llanto, puede venir el momento en que Dios te salvó, quizás de la muerte física, quizás de una ruina, quizás de una enfermedad, quizás de algo. Oh Señor, definitivamente tú eres bueno. Pero ojo, debe haber una comunión personal diaria. Y todo esto puede ser descuidado, como lo dije ya, e interrumpido. ¿Por qué? Por algo de oscuridad, algo que se interpone entre el alma y Dios mismo. Y esto necesita retomarse, especialmente en esta época. No es que en las otras épocas haya sido fácil, todo el tiempo ha sido difícil, pero si miramos y comparamos los tiempos, yo comparo hace más de 20 años que conocí del Señor y comparo en este tiempo, wow, es más difícil ahora, pero todo el tiempo ha sido difícil.
Entonces, en esta época en donde se caracteriza por la prisa, por los afanes y la falta de quietud, por la pérdida del viejo espíritu de meditación y tranquilidad, una representación que aplica a la cristiandad en la actualidad, como se evidencia por el exceso de organización. Ahora las iglesias no son organismos vivos, sino organizaciones. La iglesia debe trabajar organizada, pero nunca es una organización, porque no es un ente humano, es un ente espiritual, donde la cabeza es Cristo. Y dijo el Señor: sobre esta roca, o sea, sobre esta palabra, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia es una institución divina, no es una organización. Y en esta época eso es lo que pasa. Hay muchas agrupaciones, una serie de incesantes agrupamientos, reuniones, actividades, y la disminución de los momentos de gozo y de adoración verdadera. Eso ha pasado. No sé si mañana haremos algo aquí, porque es día de fiesta y hay muchas personas que disponen de tiempo. Pero sí sería, yo he venido pensando y no he tomado la determinación. Digo, qué bueno sería reunirnos aquí a una determinada hora, venir, si usted lo desea, en ayuno, y tener un tiempo diferente, un tiempo donde podamos compartir, porque tenemos que hablar de cosas como iglesia, de lo que significa estar en comunidad y saber por qué se entienden mal ciertos versículos. Donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, ahí estaré yo. Estamos hablando cosas fuera del contexto y estamos malinterpretando ese versículo. Hay que reunirnos y saber por qué Dios actúa en medio de la oración y por qué Dios responde a las oraciones, en qué momento las responde. En fin, hay tantas cosas. Pero ¿qué pasa? Necesitamos esa relación con Dios personal, pero también que nosotros como iglesia podamos tener una relación en comunión, o sea, en coinonía, pero también que esa coinonía sea llevada en un momento de oración delante de nuestro Dios. Entonces les dejo esa inquietud para mañana, pero todavía no he tomado determinaciones, eso ya será al final. Si alguna cosa se anunciará hoy mismo. Entonces, una relación personal no puede mantenerse de manera colectiva. Escuche bien eso. Vamos a poner un ejemplo un poco como adecuado y a la vez como absurdo. Una pareja se casa, su relación íntima, ¿cómo va a ser entre ellos dos? ¿Qué tal si nosotros invitamos a la familia a nuestra relación íntima? Suena como absurdo y hasta chistoso. Una relación íntima es íntima con Dios y no tiene nada que ver con una relación colectiva. Debe existir siempre la necesidad en tu vida y en mi vida de estar a solas con el Maestro, y la oportunidad para hacer de esto una práctica. Pudiera decir alguna pregunta, pero bueno, de todas maneras tenemos gente por allá viendo desde lejos y no tendrá la oportunidad de preguntar. Pero si alguna pregunta, hermano, anótela y después se responderá para seguir. Vamos a la segunda parte, al segundo punto. La verdad enseñada debe ser evidente a través de los discípulos. O sea, la verdad que Dios está enseñándonos y que nosotros, usted y yo, estamos buscando como discípulos, debe ser evidente, o sea, debe ser notoria a través del discípulo mismo, o sea, a través de usted, si se siente que quiere aprender como discípulo del Maestro. Consideraciones de este punto. El discipulado no es una condición para acumular información. Escuche bien esa parte. ¿Se requiere de conocimiento e información bíblica? Sí. Pero el discipulado en sí no es una condición para acumular información. Como soy discípulo, voy a estudiar todo lo que pueda en el instituto bíblico para ser una persona que sí sabe. Y que cuando le pregunte qué dice allá en Malaquías tal y qué dice acá en Números tal y qué dice allá, la persona diga yo. No se trata principalmente de eso. Qué bueno que usted pueda tener conocimiento bíblico, que pueda estudiar en un instituto bíblico, pero jamás piense que esto será lo primero.
¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere Dios que evidencie, que muestre el discípulo? Entonces, el discipulado no es una condición para acumular información. Cada doctrina, cada enseñanza tiene su fundamento en algún deber. Y como estoy hablando de evidencia, manifestación del discípulo hacia el mundo, hacia los demás y hacia la propia iglesia, entonces cada enseñanza o cada doctrina tiene el fundamento en algún deber del discípulo que claramente está definido. O sea, cada teoría, cada enseñanza, cada cosa que se enseña revela una aplicación práctica. Escuche bien eso. Si usted y yo estamos aprendiendo, estamos deseando aprender del maestro, queremos ser enseñados, y lo estamos haciendo de la manera correcta, de acuerdo a la voluntad de la enseñanza de Dios, eso lleva un deber en nosotros. Y debe revelar una aplicación práctica, y es acompañada con una responsabilidad. Mire, he dicho 3 cosas importantes. Debe haber un deber. Yo debo sentir una obligación, un deber de mostrar, porque estoy hablando del punto que se llama la verdad enseñada debe ser evidente a través de los discípulos. O sea, la verdad que usted está aprendiendo, que yo estoy aprendiendo, debe mostrarse a través de ¿quién? Del discípulo, que eres tú o soy yo. Pero eso debe tener un deber. Yo tengo un deber de mostrar para la gloria de Dios, no para que me vean qué bueno eres como cristiano, sino para mostrar que el maestro es buen maestro y que solamente por su gracia, por su amor, por su misericordia me está enseñando también, que yo hago evidente su enseñanza. Estoy demostrando, tengo un deber, tengo una aplicación práctica de la palabra, y además de eso tengo la responsabilidad de hacerlo. Entonces, a una persona o a un alma en buena relación con el maestro, constantemente Él le revela algún aspecto de la verdad, y junto a esto llegan las circunstancias, vienen las pruebas, y en medio de las pruebas es allí donde vamos a mostrar lo que estamos aprendiendo. Hay una canción de Jesús Adrián Romero que dice que esperaré pacientemente aunque la duda me atormente. Yo no pensaré con mi mente. Algo así. ¿Sí? Más o menos. Por ahí vamos. ¿Qué pasa en medio de las circunstancias de tu vida? ¿Cómo aplica? ¿Cómo es evidente a través de tu vida en medio de las circunstancias? ¿Y por qué? ¿Porque Dios está provocando eso o Dios permite eso? No es que Dios usa eso, es que Dios está usando esa circunstancia para perfeccionarte. O sea, que entonces Dios está sujeto a lo que yo quiera hacer y Él hará de acuerdo a lo que yo quiera. No, todo eso lo ha permitido Dios porque Él tiene un propósito de que tú demuestres, yo demuestre con hechos las verdades que estoy aprendiendo. A ver, si yo digo que soy paciente, el Señor me está enseñando, uno de los frutos es la paciencia. Yo tengo paciencia, el Señor me está enseñando paciencia. Y mira dónde está en Gálatas, está en esto, está en esto. Mira el ejemplo de Pablo, mira el ejemplo de Pedro, mira el ejemplo de Jesús. Uy, usted menciona la Escritura y todo el mundo queda boquiabierto. Wow, sí, todo eso dice la palabra. Estamos hablando de ¿qué? De paciencia. Pero resulta que a la hora de la prueba le mostramos a las demás personas que estoy desesperado, que estoy, ay, ¿y ahora qué voy a hacer? Ay, ¿ahora quién podrá defenderme? Oh, ven acá. ¿Y dónde está la paciencia que tú en teoría me dices que tienes, que has aprendido? ¿Qué significa la paciencia? Es lo contrario a desesperarse. ¿Y por qué no me desespero? Porque estoy confiado. Y precisamente lo que estoy viviendo es para enseñarme Dios a que no me desespere. Porque Él quiere llevar a la práctica lo que me está enseñando. Y yo como discípulo debo aceptar el trato
Y no estar cada vez que viene una prueba, ay Señor, sácame rápido, ay Señor, mire esta enfermedad, ay Señor, mire esta cosa, mire. Y vamos a hacer de toda clase de prácticas espirituales para salir del impasse. Porque no queremos vivir eso. Pero una cosita, la verdad que tú y yo estamos aprendiendo debe ser evidente a través de nosotros mismos. ¿Y quiénes van a ver eso? Las demás personas. Y cuando las demás personas ven que yo estoy siendo tratado en la paciencia, las demás personas van a decir, oye, vale la pena esa escuela. Vale la pena estar a los pies del maestro. Esta persona, a pesar de todo esto, no se impacientó, no se desesperó, no cogió rabia. Esto no, está siendo paciente. Entonces llegan las circunstancias en las cuales esta enseñanza debe ser puesta en práctica y probada. Dios nos va a probar. Dice que nuestra fe debe ser probada como el oro, que el oro, aunque perecedero, ¿cómo se prueba? Con fuego. Y la fe está probada, está siendo probada. Y mientras más auténticos seamos usted y yo en estas circunstancias comunes, tradicionales, nuestra verdadera naturaleza va a surgir como en sus mejores y más gloriosas épocas. Acuérdate del tiempo cuando creímos en esas experiencias bonitas. Entonces, todas las circunstancias alrededor de los discípulos están en las manos de ¿quién? Oiga bien, todas las circunstancias tuyas, como las que estuvieron en los discípulos, están en las manos del Supremo Señor, quien enseña, quien las controla y dispone de acuerdo con el propósito, con el propio progreso y desarrollo. Este es el gran consuelo tuyo y mío, que fue el gran consuelo de los discípulos primeros. Vuelvo y repito, porque lo tengo así escrito para que no se borre el pensamiento como es del comentario. Todas las circunstancias alrededor de los discípulos están en las manos del Supremo Señor, del Maestro, quien enseña, quien las controla y dispone de acuerdo con el propio progreso y desarrollo. Ese debe ser tu consuelo para la gloria de Dios, mi consuelo para la gloria de Dios. Todo lo que pasa en tu vida, si realmente te consideras un discípulo, que quieres estar al pie del Maestro, que reconoces la obra de Cristo en la cruz del Calvario por tu vida, que te ha dado salvación, y quieres no solamente ser un creyente asistente, sino un discípulo que quiere estar todo el tiempo que sea necesario, las veces que Dios te dispone en tu tiempo para estar a los pies de Él. Acuérdate del punto anterior, no interrumpir la relación con el Maestro. Gloria al Señor. Ahora, Él conoce la capacidad, la debilidad y la fuerza de cada miembro de su escuela. Esa es la gran ventaja del Maestro Supremo, del Maestro omnipresente, omnisciente, omnipotente. Él todo lo sabe. Esa es la ventaja. Él conoce tu capacidad, mi capacidad, tu debilidad, mi debilidad y nuestra fuerza de cada miembro de la escuela. Y sus exámenes, oiga bien, los exámenes de ese maestro no consisten en un tipo estándar para una persona normal, estándar, por lo cual no puede ser competitivo. Aquí en la vida de discípulos no puede haber competencia, sino que son individuales, considerando especialmente a cada uno. Hermano, ¿sabe qué me pasó a mí? ¿Qué te pasó? Me pasó esto y esto y esto. Ajá, ¿y qué hiciste? Yo hice esto, yo hice esto y yo hice esto. Ah, listo, yo voy a hacer lo mismo que tú hiciste. Por eso es peligroso. ¿Estás padeciendo, hermana? ¿Estás padeciendo, hermano? Sí, ¿sabes qué te aconsejo? Métete a unos ayunos. Ven acá, el trato de Dios contigo fue a través de eso, gloria a Dios. Pero el trato con esa persona va a ser porque lo guíe otra persona o porque lo guíe el Señor en una relación personal. Lo que pasa es que nos cuesta trabajo desarrollar una relación personal donde el Espíritu Santo nos hable por la palabra, nos hable al corazón, y por eso estamos haciendo lo que el otro diga que hacemos.
Una cosa es una convocatoria, hermano, vamos a reunirnos mañana, lunes 18, y vamos a estar un tiempo aquí de oración y de coinonía, o sea, compartir muchas cosas entre nosotros como hermanos para que podamos vivir y sentir lo que cada uno siente y saber que en la unidad del Espíritu Dios va a hacer algo maravilloso en medio de la congregación. Sí, lo creo y lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Pero una cosa individual es cuál es el trato de Dios con tu vida. Entonces Él conoce eso, y los exámenes que Él hace a nosotros, las pruebas que Él nos pone a nosotros, no es para una competencia, no es para decir la regla es hacer esto. Es como si yo tengo un sueño y yo te digo, ¿sabe qué significa el sueño que yo tuve? Esto. Y si tú tienes el mismo sueño que yo tuve, entonces copiamos. No, yo soñé que me estaba casando. Ah, ¿eso sabe qué significa? Velorio. Entonces la otra persona también tuvo un sueño de que se estaba casando, entonces empieza a pensar, ¿y quién se morirá? ¿Y quién se morirá? ¿Y quién está grave en la familia? Y resulta que que el sueño quiere revelar en la vida de la otra persona otra cosa. ¿Por qué? Porque no va al hombre, va al Señor y le dice, Señor, yo soñé con esto. Señor, ¿qué me quieres decir al respecto de eso si tú también hablas en sueño? Pero jamás los sueños estarán apartados de la palabra del Señor, del propósito de la palabra. Porque es una relación personal, individual. Tengamos mucho cuidado de estar dictaminando a otros las disciplinas espirituales que tiene que seguir. Más bien, llévelo a que tenga una relación personal con Dios. Porque eso es lo que Dios está mostrando por su palabra y lo que yo estoy hablando, y lo estoy hablando conforme a la palabra del Señor. Es una relación personal, individual, porque Él considera a cada uno en particular. ¿Qué dice la persona? Somos miembros del cuerpo de Cristo y cada uno miembro en particular. Dese cuenta, este dedo y busque el otro dedo índice de su mano, no son iguales. Mírese una oreja y mírese la otra, no son iguales. Mírese el perfil, mire que una parte de la nariz es diferente a la otra parte de la nariz. Mírese un ojo y se dará cuenta que usted tiene un párpado más caído que el otro, somos diferentes. Mire la pierna y la otra, mire un brazo y lo otro y se dará cuenta que somos diferentes. Cada miembro, a pesar de que son iguales, tenemos meñique, anular, medio, índice y pulgar. A pesar de que tenemos los mismos dedos en la otra mano, esos miembros hacen parte del mismo cuerpo, pero hay una pequeña diferencia. Dios nos ha hecho aparentemente iguales, somos todos seres humanos, pero hay una diferencia y hay un trato independiente en cada uno de nosotros para con Dios y Dios para con nosotros. Tengamos cuidado con recetar esas recetas evangélicas que no están al alcance de la voluntad del Maestro. No es un propósito colectivo humano, es un propósito divino. Pedro aprenderá la suprema lección de amor junto con Juan, pero la oportunidad para manifestarlo como un poder en la vida será por separado y especialmente dirigida por cada caso, como puse en este ejemplo. Ahora, el progreso depende siempre de tu y de mi obediencia, de nuestra obediencia. Oiga bien, estamos hablando de la evidencia, de la enseñanza por medio de nosotros. Tengamos cuidado con eso. El progreso depende siempre de nuestra obediencia en esos momentos de prueba, de nuestra revelación en la práctica del poder de la verdad que hemos escuchado en teoría. Hemos escuchado, ahora viene la prueba, viene la práctica, viene el examen. Entonces, el poder de la verdad debe ser mostrado, que hemos escuchado en la teoría, ¿cierto? Entonces, en la escuela de en la escuela de Jesús, ninguna lección se aprende solo de memoria. Yo pienso que la siguiente parte usted la tiene ya. En la escuela de Jesús, ninguna lección se aprende solo de memoria. Una lección es aprendida solamente cuando se torna verdad en nuestras vidas. La teoría es una cosa, ahora vamos a la práctica. Viene la prueba. ¿Cómo demostramos? Cuando aplicamos esa verdad aprendida y entendemos por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, antes de dar recetas espirituales que no tienen nada que ver con eso. Que coincidan, ok, no sé si coincidirán, pero ojo con eso.
Nos enseñaron mal. Empezando que no nos enseñaron a ser discípulos. ¿Por qué no nos enseñaron a ser discípulos? Porque no dependemos del maestro. De hecho, cuando nosotros predicamos el evangelio, decimos, vamos, hacemos una oración de fe por aquella persona que dijo, sí, yo quiero seguir a Cristo, y una oración, y ya nos conformamos con eso y suéltela. Y la palabra del Señor nos mandó a ser discípulos. Pero para eso nosotros tenemos que ser discípulos también. Entonces en la escuela de Jesús nada de memoria, todo es en la práctica. Jesús dijo, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá mi enseñanza. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá mi doctrina, como dijo en Juan 7:17. Debido a que las enseñanzas de Jesús son acumulativas y progresivas, o sea, va acumulándose y va progresando. Intentar aprender la lección de mañana sin comprender la de hoy sería lo más loco, lo más tonto, lo más estúpido. O sea, intentar aprender la lección de mañana sin haber pasado la prueba de la lección de hoy es lo más bobo, es lo más tonto. Hágase cuenta usted, intentar pasar al siguiente grado, está en séptimo y va a pasar a octavo. Sin haber pasado el octavo vas a pasar al noveno. Sin haber aprobado el bachillerato, vas a pasar a estudiar una carrera. O sea, se necesita aprobar lo que Dios tiene en turno para tu vida para pasar a lo siguiente. Vamos a avanzar rápidamente. Entonces, ningún discípulo, usted y yo, vamos a avanzar sin tener algún progreso de la verdad de Dios en los primeros pasos que estamos llevando, que estamos tomando. Entonces no se puede dejar los primeros pasos y avanzar hacia la perfección hasta que estas primeras cosas se vuelvan principios y no meras teorías. Escuche bien, lo que tú estás aprendiendo, consolídalo para que se vuelva evidente en tu vida, en mi vida. Eso también es para mí, no crea que eso yo lo estoy enseñando para usted porque ya yo soy Jesús. No, yo también estoy aprendiendo. Y cuando yo enseño algo que Dios me ha enseñado, me lleva a un compromiso mayor conmigo mismo. Que le digo, es difícil, pero hay una responsabilidad. Entonces, hay que mirar los errores que nosotros llevamos. Hemos fallado en tantas verdades que Él vino a enseñar. Hemos fallado, pero Él no es el que ha fallado. Podemos pensar en eso, que el método de Jesús en nuestras vidas ha fallado. Estas verdades que Él vino a enseñar han colapsado en su aplicación en la vida humana. Tomemos cualquier ejemplo, lo que sea, pero Él no ha fallado. Cuando usted se convirtió en discípulo, no sé en qué momento usted tomó la decisión de decir, yo quiero ser hijo de Dios cristiano, que voy a seguir a Jesús. ¿Cómo eran esos días de gozo? Porque eran de gozo. Yo recuerdo, eran días de gozo. Yo no quería estar sino estudiando la palabra del Señor. Es más, tenía un deseo de abandonar mi trabajo secular para dedicarme exclusivamente a estudiar la palabra del Señor y andar caminando todo en la iglesia. O sea, se me metió una solladera por eso. Pero llegó el momento de gente coherente, de gente centrada en la palabra, que me dijeron, no, Julio, las cosas no son por emociones, esto produce emoción, esto produce alegría, esto produce gozo, pero ojo, hay un orden en las cosas de Dios. Qué bueno que tú y yo podamos recordar siempre esos tiempos, ¿ya? En los días de gozo, de deleite, las palabras y la voluntad del Maestro nos emocionaban, nos confortaban y siempre andábamos en sus caminos con gozo, con regocijo. Nos llenábamos de alabanza, comprábamos alabanza, cantábamos alabanza, queríamos estar en la congregación. Y las personas alrededor mostraban, wow, qué cambio tuvo Julio. Oh, qué cambio tuvo Marta. Oh, qué cambio tuvo fulana o fulano. Qué bueno que por qué no lo pueden volver a ver en este tiempo. Porque ha pasado esa parte de mostrar evidencia. ¿Por qué? Porque se ha dañado lo primero que dije, una relación con el Maestro, una relación del Señor. Entonces, mis hermanos, el propósito, ya final, el propósito
el progreso solo se puede dar dentro de los límites del propósito divino. No pensemos que vamos a lograr cosas con unas metas personales. Mi meta personal debe estar enmarcada dentro del propósito, de los límites del propósito divino. Dios tiene un propósito final, el cual puede ser una posición de profundo servicio, puede ser fuera de la vista de la gente, con una gloria de provecho, en fin, pueden pasar muchas cosas. Dios tiene un propósito final, pero también es cierto que como parte de este progreso, porque estoy hablando del progreso, solo se puede dar dentro de los límites del propósito de Dios. Como parte de este progreso, Él tiene un propósito inmediato para cada vida, algo que podemos lograr para Él en el aquí y en el ahora. Escuche bien, que no estamos hablando solamente del más allá, estamos hablando también nosotros aquí en la tierra. Él, el Señor, tiene un propósito inmediato para cada vida, para ti y para mí. Algo que podemos lograr para Él, porque todo debe ser para la gloria de Él, en el aquí en la tierra y en el ahora, en este tiempo. Es en el tiempo presente que trabajamos junto a Él. Escuche bien eso. Nosotros no debemos estar ajenos al propósito de Dios trabajando con Él. ¿Para qué? Para nuestra restauración, para nuestro progreso espiritual, pero a la final la gloria siempre será para Él. Y otra cosa, en los métodos divinos no hay pérdida de tiempo ni de recursos. Él no está perdiendo el tiempo. Y nosotros debemos pensar en lo mismo. No debemos perder el tiempo. Aprovechando bien el tiempo, dijo el apóstol. A cada paso que nos lleva, cada palabra que Él te dice o que nos dice, cada prueba que nos permite atravesar, contribuye de alguna manera al progreso y desarrollo de todas las demás cosas. Así que no nos quejemos por las pruebas, sino preguntémosle al Señor, ¿en qué etapa del progreso me quieres llevar? ¿O qué quieres hacer por medio de ello? ¿Qué me quieres perfeccionar? ¿Qué quieres hacer en mi vida? ¿Qué cosas quieres poner? ¿Qué cosas quieres quitar? Es que tenemos que aprender a esa relación con Dios. No es una relación con Dios venir solo a la congregación y ya. Yo voy a esperar el próximo domingo que el pastor predique para ver qué me dice el Señor. O solamente buscar del Señor en los momentos de dificultades. Es ser constante. Cada prueba, le digo, que nos permite atravesar, vuelvo y se lo repito, contribuye de alguna manera al progreso y desarrollo de todo lo demás. Algunos ejemplos así rápido, porque el tiempo va volando. José fue vendido como esclavo. Todos deben acordarse lo que hemos leído eso. José fue vendido como esclavo. David fue exiliado de su propio reino. Job humillado ante el torbellino. Pablo abofeteado por el mensajero de Satanás. Todos estos son ejemplos de lo anterior. Estas experiencias fueron inciertas y misteriosas durante un tiempo, mientras formaban parte del entrenamiento individual de estos hombres, las cuales en cada caso eran una parte necesaria del trato divino en su mayor alcance. Y nosotros no queremos vivir una prueba. Nos aterra vivir en dificultades. ¿Es pecado eso? No, no es pecado. Lo malo es desconocer que Dios está en el asunto. Lo malo es saber que yo quiero salir de eso sin haber pasado la lección. No quiero vivir la prueba. Entonces, ¿para qué eres discípulo o discípula? No quiero que me hagan examen el profesor, entonces no estudies en ninguna institución educativa. Dedícate a leer en internet y a consultar y aprende a tu manera. Pero de hecho no vas a alcanzar un título. Porque para alcanzar un título tienes que estar en una escuela legalmente constituida donde te van a dar un diploma. Y nosotros somos discípulos del maestro de maestros. Y Él es el que va a dar nuestra aprobación en el tiempo necesario. Dice, humillado bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará, los premiará cuando fuere el tiempo. Él sabe cuál es el mejor. Y siempre la aprobación que Él haga
la honra que Él te dé o nos dé será primeramente para la honra de Él, para la gloria de Él. De manera que estas experiencias se dieron en estos hombres, pero el maestro mantiene reservado lo mejor para que momento a momento tengamos nuestra participación en el camino de Dios. ¿Rumbo a dónde? Al triunfo e iluminación final, porque a la final debemos pensar en eso. Entonces, muchos discípulos con título han dejado de ser enseñados por Jesús y todos nosotros nos encontramos en perpetuo riesgo de resbalar. Escuche eso, muchos discípulos, usted escucha que tal fulano cayó, que tal persona se apartó. ¿Y cómo? Si había estudiado en el instituto bíblico, si era pastor, si era esto, si era aquello, si era evangelista. Escuchamos que muchos discípulos con título han dejado de ser enseñados por Jesús. ¿Por qué? ¿Será porque Jesús no le dio la gana de volver a enseñar? No, es porque esas personas dejaron la enseñanza, dejaron el camino. Y todos nosotros, usted y yo, escuche, esto es una alerta, nos encontramos en un constante riesgo de resbalar y salir del verdadero círculo del discipulado. Estamos en riesgo todo el tiempo. Esto no es para desilusionarse, esa es una realidad. Por lo tanto, usted y yo debemos cuestionarnos a nosotros mismos sobre estos mismos puntos, estos 3 puntos que les voy a mencionar rápidamente, que hemos mencionado también en el progreso. Una de esas, por ejemplo, ¿cómo me encuentro? A ver, es una pregunta personal. ¿Cómo me encuentro en mi relación con el maestro el día de hoy? Hágase esa pregunta. Esto es una responsabilidad. ¿Cómo me encuentro en mi relación con el maestro en el día de hoy? ¿Aún vivo considerando la cruz y reconozco su poder purificador momento a momento? ¿Por qué me refiero a la cruz? Jesús dijo, si alguno me quiere seguir, tome su cruz cada día. ¿Qué significa la cruz? Cuando hablamos de la cruz no es que vamos a rezarle a la cruz. Sencillamente la cruz es el símbolo de lo que Jesús dijo. Tenemos que crucificar lo que tiene vida y perjudica, o sea, lo que da vida al pecado, lo que da vida a las cosas que no son de Él. Entonces, aún vivo considerando la cruz y reconozco su poder purificador momento a momento. Estoy andando en la luz sin la cual todas las palabras de Jesús permanecen en oscuridad. Las palabras de Jesús deben ser luz. Pero yo estoy andando en oscuridad. Estoy andando en la luz. Porque sin esa luz, las palabras de Jesús permanecerán ¿dónde? En oscuridad. Hágase cuenta, estas hojas en la oscuridad no las puedes leer. Muchas veces puede pasar eso. Ahora, mi actitud hacia las pruebas es solo de murmuración. Es una primera consideración final ya. Es una serie de preguntas en un primer punto de los 3 puntos finales, dentro de ese último tema que estoy tratando. Repito, ¿cómo me encuentro en mi relación con el maestro el día de hoy? ¿Aún vivo considerando la cruz y reconozco su poder purificador momento a momento? ¿Lo considera? ¿Estoy andando en la luz sin la cual todas las palabras de Jesús permanecen en la oscuridad? ¿Mi actitud hacia las pruebas es solo de murmuración? O sea que nos quejamos, en otras palabras, en medio de las pruebas, en vez de analizar bien que esto hace parte del propósito de la enseñanza del maestro. Ahora, un segundo punto, una serie de preguntas. Si no estuviera en este lugar de comunión, ¿a dónde iría? ¿Cuál de sus enseñanzas he desobedecido? Entonces, si hemos llegado a este punto y quisiera regresar, ya fuera hace una hora o año o justo en este momento, quiero rendirme por completo sin importar el precio para hacer lo que Él pide, por muy pequeño o molesto que parezca. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Cuál de sus enseñanzas he desobedecido? ¿Estoy dispuesto a sacrificar lo que sea para volver otra vez? Dios, ¿qué dice Él por medio de esta enseñanza? Él está esperando un retorno de todo aquel que abandonó esa vida íntima con el Señor. Y un tercero,
Permanezco gozoso mientras espero escuchar su voz, sin encontrar la razón de esta actitud dentro de mí. Escuche bien. Permanezco con gozo mientras espero la voz de Él, sentir que Él me está hablando, aunque no encuentre la razón de esta actitud dentro de mí, hasta que Él haya cumplido su propósito, incluso sin haberlo comprendido. Hay veces que no vamos a comprender los propósitos de Dios, pero puedo permanecer gozoso. ¿Sabes por qué? Porque Él tiene el control de tu vida, la vida del discípulo, y Él sabe para dónde nos lleva, y Él sabe que es lo mejor, porque Él es un Padre amoroso, bueno, caritativo. Entonces este Maestro se inclina hacia nosotros y nos atrae con paciencia. Él tiene paciencia, con piedad sin igual y con tierno amor más allá de cualquier comprensión, siempre por nuestro supremo bien y perfecta paz. Todo eso lo hace Él, porque Él es nuestro buen Maestro. Maestro bueno, como le dijo aquel hombre, y le dijo: ¿por qué me dice bueno? Solo hay uno bueno, que es mi Padre. Pero ya en la condición humana, pero hoy en día podemos comprobar de que Él es bueno. Él es bueno, y lo comprobó en la cruz del Calvario por amor, y resucitó. Ahora podemos decir: el Maestro es bueno en excelencia, y Él quiere lo mejor para nosotros. Amén. Amado Dios, te agradezco por el tiempo que nos das para compartir de estas enseñanzas que hemos aprendido del trato tuyo, Señor, con tus discípulos cuando estuviste en esta tierra. Ahora, Señor, tú todas estas cosas las pones para que nosotros meditemos en ellas. Así como algún día le dijiste a Josué: si tomas la Escritura, si tomas este libro, que en aquel entonces era el libro de la ley, y lo lees y lo estudias y meditas en ella, y además de eso lo pones por obra en tu vida, porque vas a ser conforme a todo lo que en él está escrito, entonces tú harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Señor, tú nos estás colocando estas enseñanzas para que nosotros hagamos conforme a ellas, para que nosotros podamos llevar la vida en plenitud que tú has prometido para los que te aman, los que permanecen en tu palabra, los que reconocen tu amor y los que permanecemos y queremos y luchamos por permanecer en tu amor. Ayúdanos, bendito Dios, en el nombre de Jesús, y que en medio de las pruebas, Señor, podamos sentir la esencia de la misericordia tuya. Cuando sepamos que hemos sido perfeccionados por medio de las pruebas, entonces vendrá el gozo de recibir lo que hemos estado esperando en nuestras vidas terrenales, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias por todo, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les continúe bendiciendo, iglesia, que tengan un excelente día.